Bioética, origen y concepto. El término bioética fue utilizado por primera vez por el oncólogo estadounidense Russell Potter, que propone la siguiente definición. Puede definirse como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias humanas y de la atención sanitaria en cuanto se examina esta conducta a la luz de los valores y principios morales. Potter aspiraba a crear una disciplina que fuese como un puente. Su preocupación era la supervivencia tanto de la especie humana como de las culturas creadas por el hombre. Su objetivo era crear un medio ambiente en el que pudiera realizarse una óptima adaptación del ser humano al mismo medio ambiente. Por eso, Potter afirmaba que el objetivo último de la nueva disciplina era no solo enriquecer las vidas humanas, sino prolongar la supervivencia de la especie humana en una forma aceptable de sociedad. Sin embargo, lo que indicaba ahora el estudio de Richer es que podía llegarse a abusos similares, no por la maldad, sino por la misma naturaleza de la ciencia biomédica que exige a los científicos eficacia, productividad y originalidad. Al comienzo de los años 80, la bioética está fuertemente consolidada en Estados Unidos y se extiende por otros muchos países. Un porcentaje importante de los hospitales estadounidenses tienen ya sus propios comités asistenciales de ética. Hoy es una gran exigencia ineludible para la acreditación de un hospital en Estados Unidos. Las cartas de los derechos de los enfermos. Esta carta afirma especialmente 4 derechos fundamentales del enfermo: a la vida, a la asistencia sanitaria, a la información y una muerte digna. Es importante subrayar que el médico tiene una normativa propia a la que proviene de los códigos deontológicos. La bioética global de Potter. Para Potter, la bioética es una nueva disciplina que reflexiona sobre los datos de la biología y sobre los valores humanos al mismo tiempo. El enfoque global significa que la bioética potteriana tiene por objeto la promoción de la calidad de la vida en general en todos sus componentes y no solo en los aspectos médicos. André Elegers introdujo el término bioética en el ámbito académico y de las ciencias biomédicas, en la administración pública y en los medios de comunicación. No se consideraba personalmente bioeticista, pero decía actuar y comportarse como un puente entre la medicina, la filosofía y la ética. La bioética era concebida para él como una síntesis de ciencia y ética. Engelhardt representa el primer intento explícito de sistematización rigurosa de la bioética a partir de ciertos fundamentos éticos de cuño cultural anglosajón. Su influencia ha sido profunda entre los bioeticistas posteriores, incluso fuera del ámbito anglosajón. La ética de principios consensuados. Engelhardt insiste, es un medio o estrategia dialéctica para resolver conflictos de opinión sobre nuestras formas de conducta. Las cuestiones bioéticas no pueden resolverse ni apoyándonos en Dios ni en la presunta razón objetiva. La autoridad moral secular es la autoridad del consentimiento y que se materializa en los principios de permiso, de beneficencia y de propiedad. Principio de permiso. Engelhardt lo formula así: no hagas a otros lo que ellos no se harán a sí mismos y haz por ellos lo que te has comprometido a hacer. La discusión sobre qué es bueno o malo objetivamente al margen de la voluntad de los contratantes está de sobra. Principio de beneficencia. Haz el bien a los demás. Según Engelhardt, la razón no puede guiarnos en la determinación de la bondad o maldad de las prácticas abortivas, por ejemplo, o del infanticidio. Principio de pertenencia. Su máxima es: las personas se poseen a sí mismas lo que ellas hacen y lo que otras personas les transfieren. Lo mismo puede decirse de las comunidades y grupos sociales. En estos casos la máxima es: entrega a todos aquello a lo que tienen derecho y abstente de tomar lo que pertenece a varios o a uno solo. El principio de propiedad personal o colectivo presupone el de consentimiento o permiso de las personas y grupos para hacer o dejar de hacer una cosa. Relevo de la ética y depreciación de la vida humana. La polémica sobre la fundamentación racional de la bioética se ha disparado y hay ya posturas personales y grupales bastante definidas, pero mientras los moralistas teóricos pierden el tiempo en una guerra de conceptos y teorías sobre la bondad o maldad de la bioética, los parlamentos dan cobertura protectora por doquier a los centros de bioética y se destinan cantidades astronómicas de dinero para el desarrollo de gigantescos programas de investigación como el Proyecto Genoma. En bioética no cabe razonablemente un discurso ético a la carta. Estos moralistas reconocen que el término bioética es nuevo y que tiene gancho. No en vano, asocia de forma interactiva a la ética con la vida. El propósito general de la bioética es lograr la adecuada composición entre esas dos realidades de la vida y de la ética. La tendencia actual más generalizada consiste en cubrir con el término bioética todo el saber ético relacionado con el cuidado de la salud y los descubrimientos más importantes en el cambio de la biología, de la medicina, de la genética, antropología y sociología.
La bioética está presente en todos los frentes del conocimiento humano, sin excluir la política. Es la llamada bioética global y que la llaman la macrobioética. La bioética tendría que optar necesariamente por una ética civil. La ética civil es la convergencia moral de las diversas opciones morales de la sociedad. Tiene que apoyarse en la racionalidad humana, pero entendida como patrimonio común de la colectividad más allá del mero consenso de pareceres. ¿Cómo conciliar la cacareada sensibilidad por la vida y la promoción de los derechos del hombre con el rechazo sistemático y programado de los más débiles, de los niños antes de nacer y de los ancianos? Caminamos hacia una sociedad de marginados, rechazados y eliminados. Grandes principios de la bioética. De Gracia se buscaba un equilibrio entre el código único y el múltiple, intentando respetar las conciencias individuales y a la vez estableciendo algunos principios o criterios objetivos, respetables en una sociedad plural. El informe Belmont, que recogió las conclusiones de aquel primer estudio, ya aludía a esos 4 principios que se han hecho clásicos en el desarrollo ulterior de la bioética. Esta línea fue continuada por la Comisión Presidencial, que enunció ya claramente los 3 grandes principios de beneficencia, enraizado en la vieja tradición ética hipocrática y que se expresaba negativamente en el principio de no maleficencia, el de autonomía, que había surgido de las cartas de los derechos de los enfermos, y finalmente el de justicia. El informe Belmont significó un verdadero espaldarazo a la incipiente bioética y marcó un nuevo estilo en los enfoques metodológicos de esta disciplina. Los problemas de bioética ya no se analizan de acuerdo con los códigos deontológicos, sino en torno a los principios citados y a partir de procedimientos derivados de ellos. Su función era la de servir de ayuda a científicos, sujetos de experimentación, evaluadores y ciudadanos interesados en comprender los conceptos éticos inherentes a la investigación con seres humanos. Principio de no maleficencia y beneficencia. Estos 2 principios éticos están en la base del juramento de Hipócrates y han sido centrales en la ética médica clásica. Beauchamp y Childress consideran que es un principio independiente, ya que el deber de no dañar es más obligatorio e imperativo que el de beneficencia, que es el que exige promover el bien del enfermo, y lo formulan como se debe no infligir daño a otros. La Declaración de Ginebra de 1948 sintetiza de forma lapidaria este principio tradicional de la praxis médica al afirmar que la salud de mi paciente será mi primera preocupación. El informe Belmont no distinguía claramente entre beneficencia y no maleficencia y se concretaba en 2 normas, la de no hacer daño y la de extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos. Notas de identidad de la bioética dominante. Los rasgos de la nueva ética médica o bioética, surgida gracias al rápido desarrollo de las técnicas biomédicas, pueden reducirse a los siguientes. Secularización. Bioética se ha convertido así en el término mágico que elimina de un plumazo cualquier consideración o referencia religiosa con carácter determinante. Interdisciplinar. La bioética supone investigación biomédica y la implicación de otros muchos profesionales. Enfoque prospectivo. La bioética se presenta como más beligerante y en nombre del progreso biomédico apuesta por la inadecuación e invalidez de las respuestas de la ética clásica y de la teología moral para responder a los retos de la biotecnología. Enfoque social de la persona, del enfermo y de la enfermedad. La bioética considera a la persona en su globalidad como persona y más todavía como parte de una familia y de una sociedad determinada. Sistemática y científica. Microbioética y macrobioética. Actualmente nos hallamos ante una verdadera macrobioética que campea por las 5 áreas siguientes: campo de la ingeniería genética, campo de la reproducción humana, campo de los trasplantes orgánicos, campo de la senescencia, eutanasia y distanasia, campo de la experimentación científica con seres humanos. Microbioética se centra en sectores particulares como la ingeniería genética o la reproducción humana de laboratorio. Bioética es la ética de la vida humana sometida a técnicas biomédicas avanzadas en todas sus etapas existenciales, respetando su dignidad y promoviendo su calidad. Desglosemos el significado exacto de esta definición. Ética de la vida humana, tratada con técnicas biomédicas avanzadas en todas sus etapas existenciales y respetando su dignidad humana y promoviendo su calidad.